tu estudio echa mano naturalmente de distintas disciplinas y eso disciplinas científicas, ¿no? Y eso lo destacás. Pero particularmente, bueno, es tu terreno la antropología, desde donde estás trabajando, y destacás allí que llegó más tarde que otros saberes al terreno mediático, ¿no? ¿Qué valor te parece que te brinda la disciplina en el acercamiento a este terreno no tan explorado por otros estudios de cine más históricos, ¿no? Sí, a mí me interesó mucho, es una mirada que de alguna manera formulo desde la antropología, pero que se instala en el diálogo con muchos otros saberes y con muchos otros recursos. Me interesa mucho pensar que no alcanza una sola mirada. Por ejemplo, yo hice un gran esfuerzo por dimensionar el fenómeno. Me interesó no solamente entender la densidad de la experiencia cinematográfica, sino también, por ejemplo, hacer un recuento de cómo fueron cambiando estadísticamente, numéricamente, los públicos. ¿Cuál fue la importancia, por ejemplo, de las salas que se encontraban en una parte de la ciudad y después se fueron expandiendo? Rastrearlo en términos geográficos, en términos de mapas, en términos también económicos. Me interesa mucho pensar qué dimensión tiene una industria en una época y cómo va cambiando esa dimensión económicamente también en otras épocas. Pero yo creo que el aporte de esta mirada, el aporte antropológico, es un aporte que se preocupa por entender en estos contextos que quedan trazados, qué implica la vivencia cotidiana, qué implica la experiencia, qué implica pensar a sujetos a los que ir al cine les cambia la vida cotidianamente. Y me interesó mucho por eso pensar de qué manera el cine fue volviéndose significativo para generaciones muy distintas, de formas también muy distintas. La antropología es una disciplina que se interesa por la vivencia, que se interesa por la manera en la que sujetos muy distintos viven esas experiencias. Te voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo que a mí me hizo mucho sentido. Cuando nosotros pensamos en lo que implica ir al cine. Ir al cine ahora lo tenemos, muy naturalizado, pero cuando el cine se desarrolla, se inventa, se crea la experiencia de que otros vayan y miren en una sala oscura, hay en realidad una serie de transformaciones que son transformaciones que no se viven exclusivamente como una experiencia de un sujeto frente a una película, sino que se viven también como experiencias que transforman las formas de estar juntos. ¿Qué implica sentarse en una sala oscura junto a otros que no conoces, mirando atentamente una pantalla? Una historia además que tiene una serie de convenciones que en principio hubo que ir aprendiendo junto con el desarrollo mismo de las películas, que implica mirar como muestran, por ejemplo, este cine inicial que el tiempo pasa. Es un calendario cuyas hojas van cayendo, o que implica pensemos en muchas otras convenciones. Pensemos en la misma llegada de sentarte junto a otros que no conoces. Hay una investigación hecha por Natalia Melanesio que creo que es cuando los públicos fueron de compras, que hace un estudio sobre la manera en la que el peronismo fue construyendo también esta experiencia para las masas de la posibilidad de ser públicos de cine, de la posibilidad de ser turistas, de ir al Mar del Plata, ¿no? a la playa
y otras posibilidades de consumo. Ella narra una experiencia que se da cuando una mujer, que es una mujer pobre, quiere ir a una sala de cine en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires. Esta mujer llega, se forma en una fila y extiende, en el momento que le toca, extiende el pago por la entrada de un boleto. El vendedor la mira con sorpresa y le dice, disculpe, aquí la entrada es por invitación. A mí me impactó mucho leer esta anécdota, ocurre en los años 30 en Buenos Aires, porque en esa época, bueno, cuando el cine ya está en otras zonas de la ciudad y ya está totalmente masificado, bueno, ¿qué implica que alguien... Era en realidad una escena que podía haberse trasladado un siglo antes. La definición de público es justamente una definición que tiene que ver con el que tú puedes, lo que se hace público. Durante la historia de la música, la historia de la literatura, la historia de los museos mismos, es la historia de un conjunto de ofertas culturales que no eran públicas. Los museos eran en realidad espacios en donde los nobles o la misma iglesia mostraba a los convocados una oferta cultural, las pinturas, las esculturas, etcétera. ¿Qué implica el cine? Implica, y primero ocurrió, no, el cine no es la primera oferta que convoca a los públicos en este sentido, lo es el teatro. Pero ¿qué implica? Implica que estamos hablando incluso de la época de Shakespeare. Estamos hablando de sujetos distintos, de clases distintas, que van a un espacio público, los teatros, y se juntan a mirar con otros. El cine en realidad, bueno, lo hace varios siglos después, es la posibilidad de que un sujeto llegue a un espacio y se siente con otros que no conoce. Me interesó mucho mirar esto, qué implica en términos de la experiencia de estar con otros, la primera gran crisis de los cines en la Ciudad de México, que se da 4 o 5 años después de que llegue el cine a la Ciudad de México, se da porque los sectores altos se resisten a sentarse con otros que no conocen. Se resisten, los cines empiezan a publicitar, en este cine no hay mezcolanza, con esta idea de pensar que implica para una ciudad lo público. Me interesó mucho esta dimensión y cómo fue cambiando a lo largo de la historia de las salas de cine y del ir al cine. La época de oro es la época de oro de los públicos, porque públicos muy distintos se sientan ya junto con otros sectores a mirar una película, y esto transforma no solamente la experiencia cinematográfica, sino transforma la ciudad. ¿Qué implica la renovación de las salas de cine a finales del siglo XX? Esta reorganización de la exhibición, bueno, implica que las salas se transforman, son salas muy pequeñas, en donde ya no nos mezclamos. Los primeros públicos que vuelven a las salas de cine son los públicos de clase media y de clase alta, que van a estos grandes centros comerciales, y no es sino ya muy avanzado el siglo XXI que podemos ver que otros sectores pueden ir al cine. Y pueden, ¿por qué? Porque están en centros que cuesta mucho más. ¿Quién puede pagar una entrada en salas multiplex? Estamos viendo ahora, bueno, que el mercado se está expandiendo y hay ahora exhibiciones que no son tan caras, que están buscando otros mercados, pero me interesó mucho esta mirada antropológica que se da, bueno, que se recupera a través de entrevistas, que se recupera a través de historias de vida, que se recupera a través de las propias narrativas de los públicos, ¿no? Y es eso lo que explora el libro. Te voy a, hablando de disciplinas, en este caso de la antropología, y hablando de complejidad, ¿no? Te voy a rebotar una misma pregunta que haces vos, porque no podía estar mejor formulada, ¿no? Simplemente, ¿qué rutas transité para no subestimar la complejidad de las formas en las que las prácticas de acceso cultural se entrecruzan con otros aspectos de la trama social de la que forman parte, ¿no? Porque esta pregunta que vos te haces
da cuenta de justamente estas nociones de práctica cultural y social, ¿no? Y de estar juntos en un espacio, ¿no? Y cuáles fueron esas rutas, ¿no? En principio haces una división en dos áreas, dos caminos, ¿no? En abordar los usos sociales de la comunicación, ¿no? Las prácticas culturales, por un lado, ¿no? ¿Qué podés decirnos como para cerrar tu visión y tu conclusión con respecto al trabajo que has hecho de investigación? Hay en América Latina, y eso ha sido muy importante en toda la historia de la comunicación, de hecho, en la Argentina, desde finales de los años 60, los estudios que se hacen sobre los públicos son estudios que están mirando ya no solo como, que había sido de alguna manera y que fue todavía durante un tiempo en los años 60 y 70, una pregunta dominante que era un gran interés por entender lo que los medios le hacen a los públicos. Si nosotros pensamos en un texto clave que fue para leer al Pato Donald de Matelart y Dorfman, ellos ahí, están mirando de qué forma el imperialismo cultural a través de los cómics, ¿no? De alguna manera, va extendiendo sus garras por América Latina. Es un texto, a mí me parece buenísimo, ¿no? Con muy agudo, pero que adolecía de algo que ya empezaba a cuestionarse en muchos de esos estudios, y era la idea de un mensaje y un mensajero todopoderoso que va y se inserta en las mentes y en los corazones de sus espectadores, que en realidad se veían de su espectador, el espectador latinoamericano. ¿Qué hace los desarrollos de los años 70 y 80 en América Latina? Empiezan a pluralizar la mirada de los públicos. Hay la idea de que ya no hay una sola forma de vivir la experiencia de un cómic o la experiencia literaria o la experiencia cinematográfica, sino que tenemos que voltear también a mirar, a pluralizar. No lo vemos de la misma forma si somos hombres que si somos mujeres, que si somos homosexuales, bisexuales, transexuales, si somos de la ciudad o si somos del campo, si somos adultos o si somos niños. Empiezan a pluralizar las situaciones y se empieza a hablar también del papel activo de la práctica. Creo que una de las rutas que fue clave en la investigación fue pensar que no estamos, por más que podamos estar tirados en un sofá mirando la televisión, no estamos frente a una práctica pasiva, sino estamos frente a una práctica muy activa. Activa en el sentido de que estamos produciendo significaciones, dando sentidos, interpretando. La gran discusión de los estudios culturales de esos años es ya no si hay una práctica activa o no, sino qué tan activa es, cómo podemos entender el marco de poder. Gramsci fue clave para pensar las resistencias, para pensar las reinterpretaciones. Hay por ese lado el interés por pensar en públicos que están viviendo experiencias de una manera activa y distinta. Otra de las rutas que permite no subestimar esto es pensar que no estamos exclusivamente ante un fenómeno de comunicación, nosotros mirando una película, sino ante prácticas multidimensionales que están atravesadas por el deseo, que están atravesadas por el tema de la sociabilidad, que tienen muchas otras dimensiones que son igualmente importantes. En el caso del cine, por ejemplo, no pensar en el tema de la sociabilidad es quitarle un porcentaje importantísimo al de a esas dimensiones comunicativas, ¿no? Que ir con otros y estar con otros y mirar con otros y sufrir, reír con otros es una práctica fundamental. Hay ahora una línea muy importante dentro de los estudios cinematográficos
que trabaja el tema de las emociones, el tema de cómo no es más, no nos sirve pensar exclusivamente el mirar películas. En realidad, olemos películas, sentimos películas, las miramos con todos nuestros sentidos. Entonces, es esta mirada que se abre a la multidimensionalidad de la práctica la que creo que en la actualidad ofrece un campo fértil, un campo muy rico para pensar de qué manera nos relacionamos y vivimos esas experiencias cinematográficas, ¿no? Y cómo el ir al cine, además, no puede ser entendido exclusivamente como un movernos por el espacio hacia una sala de cine, sino hay también sociabilidad en la manera en la que miramos, por ejemplo, una película en un celular y al mismo tiempo estamos conversando en las redes sobre esa película, estamos compartiendo fragmentos, hay muchas otras formas de mirar también la sociabilidad, los vínculos, que no son más exclusivamente en la copresencia en un espacio, sino hay muchas otras formas de copresencia que van cambiando, y los públicos ya no exclusivamente como los que miramos una película, sino también los que producimos imágenes, renovamos, por ejemplo, las posibilidades de rehacer los finales de las películas o series que no nos gustaron y las narramos de otras formas, la crítica cinematográfica que no es más esta imagen de un sujeto conocedor, muy especializado, sino cómo se han multiplicado estas plataformas para volvernos todos nosotros, los que sabemos y los que no sabemos de cine, ¿no? Críticos que vamos compartiendo nuestras experiencias, que vamos compartiendo nuestras valoraciones sobre las películas. Creo que esta mudanza de la noción del público a la noción primero del prosumidor, que combina el que produce y el que consume, a produsuario, a justamente personas, por ejemplo, que viven sus experiencias cinematográficas ahora como fanáticos, ¿no? Como fans, que transforman sus propios cuerpos, que ya no solo se disfrazan, ¿no? Sino se operan para que los ojos se parezcan a los de la heroína de tal o cual serie o de tal o cual conjunto de películas. Hay muchas otras formas de ser ahora, de vivir esas experiencias cinematográficas, y creo que lo que hace justamente ahora la antropología y la comunicación y la sociología es la historia, y la historia es la semiótica, no se diga, ir mostrando estos sujetos que se van transformando radicalmente y que no nos permiten más pensar en el público de cine, ¿no? Pero qué lindo sigue siendo ir al cine, ¿no? Totalmente, claro, sí. Yo creo que son justamente formas de estar con otros en el espacio público que construyen tejido social, que no solamente construyen experiencias significativas frente a las películas. Creo que la batalla por las salas y la batalla por los espacios públicos son batallas que nos dan cuenta de cómo aprendemos a estar con otros, justamente estando en una sala de cine, ¿no? Muchas gracias, Ana, por este diálogo, este encuentro, por haber venido aquí a Tandil, y muchas gracias al equipo de Abra TV, que es el canal de la UNICEN, de esta universidad.